De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos de regreso a las sendas antiguas, siendo este su canal. Hoy vamos a retomar y continuamos retomando versículos de la Biblia hebrea que fueron extraídos de la Biblia hebrea y fueron citados en el Nuevo Testamento y no tienen ninguna relación. Entonces, antes de comenzar, necesitamos preguntarnos si fue que se equivocaron intencionalmente o fue que quisieron, obviamente, hacer parecer algo como que fuera lo que ellos estarían transmitiendo. Aún así, el texto original no era el indicado. Entonces, lo que tenemos aquí, como siempre hemos venido diciendo, es que ha habido una manipulación de textos hebreos en el Nuevo Testamento. Esto invalida el mensaje del Nuevo Testamento, porque está tomando versículos que no corresponden con el mensaje que el Nuevo Testamento quiere dar. Son dos mensajes completamente diferentes. El mensaje de la Biblia hebrea es un mensaje muy diferente al mensaje del Nuevo Testamento. Bueno, vamos entonces hoy vamos a comparar dos pasajes. Uno de la Biblia hebrea del sector de los escritos en el libro de Daniel, y vamos a enfocarnos en el capítulo 7, versículos 13 al 28. Y vamos a comparar, o vamos a irnos a el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, ya que es ese pasaje en el Nuevo Testamento que está citando a el texto hebreo de Daniel, capítulo 7, versículo 13, más específicamente. Bien, también tenemos que preguntarnos algo. Si este capítulo 24 de Mateo fue algo que Jesús dijo hablando de los tiempos del fin del mundo, podríamos decir así, o para una era escatológica, si él se equivocó, porque vamos a ver que el mensaje, el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, que supuestamente fue dicho por Jesús, no tiene relevancia con lo que estamos comparando hoy, que es Daniel capítulo 7, versículos 13 al 28. Bueno, aparte de eso, necesitamos aclarar que Daniel en el judaísmo no lo consideramos como un profeta, sino como un vidente. Y aunque es cierto que Daniel tuvo visiones, estas estaban en el nivel de inspiración divina, o Ruach HaKodesh. Por lo tanto, el libro de Daniel es parte de la sección de los Ketubim, o los escritos, y no de los Neviim, o los profetas. Cuando hablamos sobre la diferencia entre la profecía y la inspiración divina, o Ruach HaKodesh, se debe hacer una distinción entre los niveles de revelación divina. Es decir, qué tan alta está en la cadena de emanación entre Dios y el hombre, el individuo a quien está comunicando. Y también la calidad de la misma, o sea, cuán íntima y clara es la revelación para el individuo, si la entiende. Mientras que la calidad de revelación es superior en la profecía, el nivel de revelación logrado a través de la inspiración divina, o Ruach HaKodesh, puede ser mucho más elevado del que se puede llegar a través de la profecía. El profeta adquiere un conocimiento y una familiaridad
íntima con el nivel de la divinidad que se le está revelando, hasta el punto que el profeta dice que prácticamente vio a Dios, aunque eso es imposible, literalmente hablando. Es muy limitado lo que el profeta puede ver, como cuando el Eterno le dijo a Moisés: ningún hombre me puede ver y sobrevivir. Con inspiración divina, sin embargo, no es como si realmente se viera o escuchara algo, sino que es más similar a percibir algo mentalmente. Por lo tanto, el receptor de esta inspiración divina puede tener acceso a un mayor conocimiento de la infinidad de niveles y capas de emanación. De esta emanación divina que incluso el mismo profeta. Pero al final, él solo conoce el hecho de su existencia, pero no tiene una apreciación real de su verdadera naturaleza, hablando lo que el vidente está experimentando, porque nunca lo ha visto. Esto es lo que el Talmud quiere decir cuando menciona que un sabio es superior a un profeta, porque el sabio, a través de la inspiración divina, puede tener acceso a niveles de perspicacia que superan lo que los profetas son capaces de vislumbrar tangiblemente. Bien, así que dejamos a Daniel en la sección de los escritos de la Biblia hebrea y lo estimamos como un vidente. Ahora, en el capítulo 7 del libro de Daniel aprendemos de una visión concedida a Daniel. Nos habla de 4 grandes bestias que surgieron del mar, una tras otra. Después de describir cada una de las 4 bestias, Daniel ve uno como hijo de hombre que viene con las nubes del cielo. Esto está en Daniel capítulo 7, versículo 13. El cristianismo considera que este versículo es de una importancia crítica, porque establece la naturaleza exaltada del Mesías. Eso es lo que el cristianismo cree. Los cristianos creen que este versículo brinda el apoyo necesario para la creencia cristiana de que el Mesías entonces debe ser un ente divino. Pero esto es absurdo. Este es uno de los pocos pasajes de las Escrituras que viene con un comentario, y la Escritura misma explica este pasaje. Mire que la misma Escritura explica este pasaje. Y el Hijo del Hombre de Daniel 7:13 no es el Mesías, es el pueblo de Israel. La Escritura nos informa que después de haber visto la visión, Daniel se acerca a un ángel y le pide que le aclare todo lo que había visto. Versículo 16. El ángel responde que las 4 bestias representan 4 reinos y que el dominio final será dado a los santos del Altísimo. Eso está en Daniel 7:18. Y cuando hablamos de los santos del Altísimo, en la Biblia hebrea lo tomamos como refiriéndose a la nación de Israel, como un colectivo. Igualmente, se puede tomar a Israel como un colectivo individual, cuando en la escritura hebrea también se llama a Israel como el Hijo de Dios. Es un singular, pero representa un colectivo, en una forma de una metáfora. Ahora, en
en el versículo 18 del capítulo 7, el ángel da más detalles diciéndonos que el dominio debajo de todos los cielos se le da a la nación de los santos del Altísimo. La nación de los santos del Altísimo. Eso está en versículo 27. Y nuevamente es una clara referencia a la nación de Israel. Según el ángel, cada una de las bestias representa un reino diferente, mientras que el Hijo del Hombre en la visión de Daniel representa a Israel. La afirmación cristiana de que este pasaje se refiere al Mesías está claramente equivocada y es refutada por las mismas escrituras. Las mismas escrituras están refutando esa conclusión. Vamos a recorrer el capítulo 7 del versículo 13 en adelante y vamos a fijarnos en algunos de estos versículos que nos van a aclarar lo que actualmente estamos pensando, si es que ya lo veníamos pensando así. Versículo 13 dice: miré en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, uno como un hombre venía, y llegó hasta el anciano de días, y fue llevado ante él. Y le dio dominio, gloria y reino. Escuchen bien. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que no será quitado, y su reino es uno que no será destruido. Versículo 15. Mi espíritu, yo, Daniel, se turbó dentro de su envoltura, y las visiones de mi mente me aterrorizaron. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad de todo esto, y él me lo dijo y me hizo saber la interpretación de las cosas. Él dijo: estas grandes bestias, que son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Y eso está en el versículo 17. Y el versículo 18 dice: y los santos supremos recibirán el reino. ¿Quiénes son los santos supremos? Y ellos heredarán el reino para siempre y por toda la eternidad. Pues los santos supremos son el pueblo de Israel. Israel es el pueblo santo. Y eso también lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde Dios escoge a Israel como su pueblo, y les dicen: ustedes son una nación santa. Entonces, quise determinar la verdad de la cuarta bestia, que era diferente de todas ellas, muy terrible. Sus dientes eran de hierro y sus uñas de cobre. Comió y trituró hasta convertirlo en polvo, y el resto lo pisoteó con sus pies. Y acerca de los 10 cuernos que estaban sobre su cabeza, y el otro que subía, y los 3 que cayeron delante de él, y el cuerpo que era como este y que tenía ojos, y una boca que hablaba con arrogancia, y su apariencia era mayor que la de sus compañeros. Miré, y el cuerno que era como este hizo guerra contra los santos, hizo guerra contra el pueblo del Eterno, hizo guerra contra Israel, y los aplastó, los venció. Hasta que vino el anciano de días, versículo 22, y dio venganza a los altos santos, y llegó el tiempo en que los santos heredaron el reino. Entonces dijo: la cuarta bestia representa un cuarto reino que estará sobre la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y devorará la tierra, la hollará y la aplastará. Y los 10 cuernos que brotan de ese reino representan 10 reyes que se levantarán, y el último se levantará después de ellos y será diferente del primero, y humillará a 3 reyes.
Y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, hablará. Cuando decimos que hablará palabras contra Dios, quiere decir que está blasfemando. Blasfemando contra Dios. Y oprimirá a los santos del Altísimo, al pueblo de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ya ustedes se pueden imaginar. Cambió los tiempos en el día de la adoración. La Biblia hebrea nos ordena guardar y observar el Shabbat, el séptimo día de la semana. Pero esta figura que aparece aquí dice que pensará en cambiar los tiempos, o sea, cambió el tiempo de adoración. De pronto de un sábado a un domingo. Y sábado, domingo es ¿qué día es el domingo? Es el primer día. Y a eso se le llama el día del sol. Y la ley, ¿por qué? Porque echó la ley por tierra. La cambió. Cambió los 10 mandamientos. Quitó los mandamientos que no sirven y los repuso dividiendo unos que eran más complejos para reponer los que había eliminado. Obviamente eliminó el segundo mandamiento, que es el de las estatuas. No serán imágenes, no se van a postrar ante imágenes. Eso es idolatría. Entonces cambiarán los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Bueno, el versículo 27 dice: y el reino y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todos los cielos, o sea, en la tierra, serán dados al pueblo de los santos. Y el pueblo de los santos es Israel. Su reino es un reino perpetuo y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hay que mirar. Hay un entendimiento acerca de la era mesiánica donde Israel va a ser el sacerdote, el maestro, el que le enseña a las naciones a acercarse a Dios. Versículo 28. Hasta aquí se acaba el asunto. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me aterrorizaron mucho y mis colores cambiaron sobre mí y guardé el asunto en mi corazón. Pero quiero también traer y leer el versículo 6 del capítulo 19 de Éxodo, porque ahí Dios le está diciendo a Israel a través de Moisés, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, aquí identificamos a Israel como el pueblo, los santos del Eterno, los justos de Israel. Ahora, habiendo ya cubierto esta parte del capítulo 7, del versículo 13 al 28, vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice ahí: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿De dónde sacaron ese versículo 30? De Daniel capítulo 7, versículo 13, que es el que acabamos de leer. Entonces, obviamente queda la pregunta: si Jesús estaba dando el capítulo 24 y lo que supuestamente eran profecías, que a propósito muchos de esos eventos ya estaban descritos en Ezequiel, y Jesús tomó de Ezequiel, especialmente de los capítulos 38 y 39. Pero aquí uno se tiene que preguntar,
si Jesús, que conocía las Escrituras y tuvo que haber conocido este versículo de Daniel y era judío, tuvo que haber entendido que esto se refería al pueblo de Israel, no a ningún Mesías. Esa es una pregunta que queda. Así que en este punto algunos cristianos sostienen que dado que uno como un hijo de hombre viene con las nubes del cielo y recibe autoridad y obediencia en todo el mundo, está claro que es más que simplemente humano. Otros cristianos traducen la palabra servirlo, shaltanek, servirlo como adorarlo, para indicar que se le reconoce como divino. No, no es ningún ser divino. Daniel 7:27, como ya lo vimos, dice: y el reino y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, en la tierra, será dado al pueblo de los santos, al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, el reino y el dominio y la grandeza de los reinos debajo del cielo le serán dados al pueblo del Eterno, Israel y los justos. Ese es el pueblo del Eterno. Vemos que tanto en Daniel 7, versículos 13 al 14, como en Daniel 7, 27, los términos uno como un hijo de hombre y el pueblo de los santos del Altísimo se refieren colectivamente al pueblo de Israel, que recibirá una autoridad mundial. Y una autoridad que requiere una obediencia. No hay nada en la experiencia visionaria de Daniel que indique que uno como un hijo de hombre es un ser divino. No hay nada. Esta es una experiencia visionaria, y como tal, la realidad de la llegada del verdadero Mesías cuando venga, como cualquier experiencia visionaria, no necesita ajustarse a los detalles de la visión. Es decir, ¿qué podemos decir acá? Primero que todo, el Mesías que estamos esperando, va a ser un ser humano. Él no va a venir de ningún cielo, él va a nacer aquí en la tierra. Va a ser un ser humano cuyos padres van a ser son seres biológicos, un hombre y una mujer. No es ningún ser divino. Entonces, vemos que en la visión el pueblo de los santos exaltados de Dios está representado por uno como un hombre. Uno como un hombre. Es decir, el hombre es representante del pueblo colectivo de Israel. El énfasis está en el poder celestial que actúa a través de los judíos fieles, en contraste con el poder del caos que actúa a través de los reinos de la tierra, de este mundo. El peor error que comete una persona, y especialmente catolicismo o cristianismo o mesianismo, tal mesianismo judío, es tratar de interpretar los textos judíos que solo fueron dados al pueblo de Israel y el cual Dios les ha dado la custodia de esos textos, los oráculos. Alguien se ha preguntado por qué del cristianismo se ramifican tantas religiones del mismo cristianismo. ¿Cuántas denominaciones hay? Y todos dicen tener la verdad. Entonces, esto les puede quedar a ustedes como interrogantes. Lo que hemos tratado aquí en este momento son interrogantes que los que están interesados pueden seguir buscando
indagando y estudiando. Pero es importante aclarar estos conceptos aquí, hoy, para no seguir en la oscuridad, creyendo lo que nos dicen y aceptando lo que nos dicen, porque no sabemos si las personas que a ustedes les están enseñando no tienen conocimiento de cuál es la realidad de las cosas según la interpretación de la escritura hebrea. Y ustedes están siendo engañados. Así que es una responsabilidad individual. La salvación es individual. Y la salvación está abierta para toda la humanidad a través del arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero. Usted no necesita creer en ningún Jesús para salvarse. Usted necesita es arrepentirse de sus malos caminos. Y Dios le va a aceptar ese cambio en su vida. Eso está muy escrito en toda la Biblia hebrea y especialmente en el libro de Ezequiel. Así que los dejo con esto y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Shalom.